Vamos a Mateo capítulo 16, al verso 18. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hermanos. Cuando uno da una lectura natural, incluso viendo el contexto de todo el capítulo que hemos visto acá, vemos un llamado de Jesús. ¿A qué? Vemos un llamado, a ver, si yo te acabo de leer este texto, ¿tú lo entenderías así? ¿Cristo me está diciendo que me esconda? ¿No, verdad? Cristo nos está diciendo que esperemos, ¿no? Cristo me está diciendo de que Satanás me va a atacar, pero que no me preocupe porque yo voy a aguantar. Tampoco, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Quién está avanzando y quién no va a soportarlo? A ver. Está bien claro, ¿verdad? Es clarísimo. Porque para partir de hablar de cosmovisión cristiana tenemos que partir de cómo vemos la vida, cómo vemos el mundo. Eso significa cosmovisión, la forma en que vemos la vida a la luz de nuestra fe. Y esta fe no puede ser completa si no obedecemos las órdenes de Cristo. Acá estamos viendo una ciudad como estas antiguas, una ciudad fortificada. ¿Se acuerdan cómo eran las ciudades fortificadas? Estaban cerradas y tenían un gran portón, ¿no? Una puerta gigantesca a veces, porque de hecho si venían tus enemigos no podían traspasarla tan fácil. El día que cae la puerta, la ciudad ha caído y ha sido derrotada. ¿Amén? Entonces aquí vemos al Hades, una ciudad fortificada, una ciudad con una puerta muy grande, poderosa. Pero esa puerta poderosa no va a soportar el ataque de ¿quién? De la iglesia. Porque le está mandando a la iglesia y le está diciendo: confíen en mí. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y eso se ha cumplido durante 2000 años, en que la iglesia pasó de ser una iglesia perseguida, ¿no? Y luego, después del edicto de Milán, cuando el rey Constantino declaró el cristianismo junto con otras religiones oficiales, ¿qué pasó? La iglesia comenzó a crecer, comenzamos a conquistar. En medio de los errores humanos que vas a encontrar en la historia de la iglesia, claro está, la iglesia comenzó a crecer. ¿Cuál era la cosmovisión entonces de esa iglesia? ¿Una cosmovisión derrotista o una cosmovisión de victoria? ¿Cómo era? De victoria, de victoria. Lee historia del siglo I, II, III, IV. A pesar, mira, de los cristianos perseguidos, siglo II, en esas persecuciones, y a pesar que morían en los circos romanos, siempre era de victoria. Nuestros enemigos nos temían. Temían tanto a la iglesia de que Roma, que era un gran imperio, tenía que inventarse cosas para poder destruir a la iglesia. Los acusaban de, ¿sabes de qué? De incestuosos. ¿Por qué? Porque se decían hermanos. Y el hermano Juan se casó con la hermana María. Incesto, decían ellos. Como si fueran una de las civilizaciones más morales, ¿no? Después, ¿qué pasaba también? Nos acusaban de locos o de caníbales porque escuchaban que nosotros comíamos el cuerpo y la sangre en cada culto. Pero era la Santa Cena. Pero ellos lo usaban como ahora, ¿no? ¿Ha visto en la política cómo se atacan diciéndose cosas a veces por tonterías? Se sacan de contexto, se murmuran, incluso se denuncian, ¿no? Ya, eso estaban haciendo igualito. Nos denunciaban para morir en un circo romano. Se creaban leyendas como la de Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, por ejemplo. En plena persecución lo atraparon a Policarpo. Y Policarpo fue llevado a un circo romano a morir comido por los leones. Y la gente tenía miedo. Si Policarpo ya era un anciano y la gente estaba así en las bancas, ¿qué va a hacer? Como si pensaran que él era un brujo, así, una cosa así. ¿Por qué? Porque habían creado la leyenda que él era el asesino de los dioses.
¿Pero por qué era el asesino de los dioses? Porque al evangelizar había comarcas y pueblos que abandonaban la idolatría y se convertían, pues, ¿no? Pero es como Juan mata gigantes, ¿no? Que mató cuatro moscas y todos decían que mató 4 gigantes. Se creó una leyenda y Policarpo era el asesino de los dioses. Después del edicto de Milán, la iglesia comenzó a crecer. Y eso tú lo vas a ver hasta el siglo XIX. Ese poder que da la palabra a la iglesia de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ha sido el motor y la gasolina para siglos de misiones. Lo puedes ver hasta el siglo XIX, que se llama justamente el siglo de las misiones, ¿no? En el siglo XIX, la iglesia alcanzó lugares que antes nunca había llegado. Llegaron a la China, a la India, no llegaron al África, a los caníbales. Y era maravilloso. Pero el enemigo siempre tiene guardado algo ahí. Y es que por eso a partir de ese tiempo comenzaron a llegar las cosmovisiones pesimistas, como los hermanos habían comentado en las otras plenarias. La cosmovisión pesimista es la que dice, no estamos para conquistar, solo para salvar almas y luego va a ser el fin. Comenzaron a hablar más del fin que de la conquista de la tierra, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que hemos olvidado nosotros. Nosotros venimos de casi más de 100 años de pesimismo como iglesia. Entonces, si tú ves la historia de la iglesia, te das cuenta que la fe cristiana no es una mera espera pasiva, inmóvil. Si no, ya no existiría cristianismo, ¿no? Si ellos hubieran pensado como nosotros a partir del siglo XX, no habría cristianismo ahora, porque todos hubiéramos estado en la derrota. Por eso algunos cuando estudian historia de la iglesia no entienden cómo hay una persecución cristiana en Roma, luego parece que no son aparentemente muy vistosos, no se sabe dónde están, y ¡pum!, aparece Constantino y sacando el edicto de Milán. ¿Cómo es posible que la iglesia haya conquistado a la Roma que los perseguía? ¿Con qué lo conquistó? Si no podían predicar en las calles. A través de un trabajo de evangelización. Y eso que andaban, como se dice, perfil bajo, como una iglesia perseguida. No importó que en el siglo I Nerón los culpara de incendios, no importó que los acusaran de caníbales, no importaba que nos acusaran de lo que sea. Ellos seguían ganando almas para Cristo, tanto así que Constantino hizo muy bien, pero también hay que aceptar que Constantino, cuando volteaba para acá, veía a su esposa que se había convertido, veía a sus generales convertidos, veía a los aristócratas de influencia de Roma, o sea, los que financian, convertidos. Bueno, me voy a convertir. Algunos por eso no le creen a Constantino su conversión. Yo creo que es muy diferente, pero yo creo que el Señor usó esto para por fin cambiar el rumbo y la dirección de la iglesia. Amén. Mira, todo esto es una historia de victorias. Y es una historia de victorias porque el Señor lo dice y la historia lo corrobora. El cristianismo ha sido la fuerza de influencia más poderosa de los últimos siglos. Pero a partir del siglo XX, tras 2 guerras mundiales, una gripe española que mató 200 millones de personas a principios del siglo XX, comenzó el pesimismo. Incluso en denominaciones reformadas como nosotros. Porque si tú ves la escatología, justo que estamos hablando ahora, la escatología de los evangélicos antiguos, como los puritanos, por ejemplo, los evangélicos del siglo XVI, XVII, XVIII, y el del siglo de las misiones, el XIX, su escatología era de conquista. Ahí nacieron muchas de las frases que ahora incluso muchas iglesias usan como clichés. Por ejemplo, vamos a ganar a Trujillo para Cristo. ¿Pero realmente creen que lo van a ganar? ¿O solamente quieren salvar gente hasta que venga el fin? ¿Ves? ¿Lo quieres ganar a Trujillo? Porque ganar a Trujillo significa conquistar la esfera de la educación, conquistar las artes, conquistar la política. ¿Creen eso realmente? No. Nos han enseñado, Trujillo para Cristo, como un cliché. Porque realmente han abandonado una teología bíblica y una cosmovisión bíblica histórica. En algún momento, Mateo 16 fue cambiado. Y como vimos, de ser el ataque potente de la iglesia contra las puertas del Hades, alguien lo interpretó
como que el Hades ahora nos patea la puerta a nosotros. Y nosotros estamos aguantando hasta que venga Cristo el día del fin del mundo y nos rescate. Pero la iglesia prevalecerá, hermanos. La Biblia nos enseña que la iglesia prevalecerá. ¿Amén? ¿Cuántos creen que la iglesia prevalece? La iglesia debe prevalecer. Este mundo no es del diablo. Algunos me van a sacar un versículo, pero la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Es porque el corazón de cada persona no regenerada está bajo el maligno. Pero ¿quién es el rey? Cristo es el rey. ¿O le ha cedido su trono al maligno? No. Él es el rey del mundo en el contexto del corazón de cada uno, de cada persona que no lo ha recibido y no ha nacido de nuevo. Nosotros éramos así antes de nacer de nuevo, ¿no? Como dice Efesios capítulo 2, ¿no? Estábamos bajo el poder de las tinieblas y éramos hijos de ira. Entonces, los cristianos, hermanos, no deberíamos refugiarnos en esa expectativa, ¿no?, de miedo, en esa expectativa de solo de tiempos finales. Y no quiero que se me malentienda. No es que yo no creo en los tiempos finales, estamos hablando de una escatología, ¿no? Yo creo que Cristo vuelve y estamos unidos en eso todos. Pero ahora la pregunta es esta, ¿no? Mientras que Cristo vuelve, vamos a estar como holgazanes, esperando la venida de Cristo y solamente discipulando gente para convertirla en un número más y meterlo dentro de la caja de nuestra iglesia. ¿O realmente vamos a ser la iglesia, como en los siglos anteriores, que conquistaba las esferas? La educación tiene que ser nuestra, ¿no? La política, no, que es del diablo, dicen algunos. Tiene que ser nuestra. Es del diablo porque permites que los hijos del diablo sean la mayoría, pues. Por eso es del diablo. Todo lo que nosotros permitamos que la mayoría de personas que está ahí sean los hijos del diablo, va a ser del diablo, pues es por una lógica, ¿no? Es muy lógico. Mira, San Agustín tenía un libro muy bonito. En el capítulo 15 en adelante te va a enseñar acerca de la ciudad de Dios. ¿No se ha escuchado la ciudad de Dios? En esta ciudad, o sea, en este mundo, hay dos ciudades, o dos civilizaciones también. Porque a veces no lo entendemos, ¿no? Las dos civilizaciones es. La ciudad de Caín, que es la ciudad del hombre caído, ¿no?, donde tú piensas tanto en ti mismo que te olvidas de Dios. Pero está la ciudad de Dios, la ciudad de Cristo, donde Cristo es el Rey, donde tú piensas tanto en Cristo que te olvidas de ti mismo ya. Significa que te olvidas de tu cosmovisión mundana, de tus deseos pecaminosos y tienes a Dios por tu verdadero Dios, a Cristo por Dios. Porque tú eres lo que más amas. Tu Dios es lo que más adoras, lo que más amas, lo que más anhelas. Tu fin más supremo, ese es tu Dios. Entonces, en la ciudad de Dios, tu fin más supremo es tu Dios. En la ciudad de los hombres, tú eres el fin más supremo. Incluso puedes buscar a un tal Cristo, a un tal cristianismo, pero lo estás usando para sentirte mejor. O sea, una terapia estás buscando tú, ¿no? O una religión que te haga sentir bien. Incluso estarías dispuesto a que te hagan cumplir todas las reglas que sea. Hay gente que se puede meter a la religión más legalista con tal de decir, yo me aseguro mi puesto en el cielo, pero ¿estás adorando a Dios realmente? No, sino que quieres salvar tu pellejo. Y es muy, entonces, relevante ahora entender la ciudad de Dios de San Agustín. Entender cómo pensaba un teólogo de hace siglos y cómo se repite ahora eso. Exactamente igual, ¿no? Con falsos evangelios que te llevan al yo, descubre el campeón que hay en ti, ¿no? Y todas esas cosas que te están alejando de arrepiéntete, cree en el evangelio. Te están alejando de decir, yo, Pablo, esclavo de Cristo. Porque ahí en Romanos cuando él dice siervo, la palabra doulos es esclavo. Te está alejando de eso, ¿ves? Porque mis planes se convierten en más importantes que Dios. Significa que estoy en la ciudad del maligno, aún llamándome cristiano. Estoy en la ciudad del maligno. Entender la idea de la ciudad de Dios a mí me ha revolucionado mucho porque es cierto. Entonces nosotros estamos acá como una ciudad pequeña en medio de la ciudad de Caín. La ciudad de Dios es el reino. El reino es el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios y bajo el gobierno de Dios. Y ese reino es la ciudad de Dios. Y está creciendo, dice San Agustín.
y está creciendo como un árbol gigante hasta que un día cope todo el mundo. Pero vamos a hacerlo más moderno, ¿ya? ¿Sabes cómo debería ser el reino? ¿Cómo debería ser entonces nuestra cosmovisión? ¿A qué apuntamos? A ser como una bomba atómica. ¿Has visto cómo explota una bomba atómica? ¡Boom! Y se expande, ¿no? Esa onda expansiva debemos ser nosotros. Así debería explotar el cristianismo. Y no va a ser nunca esa explosión si decimos que somos muy evangelísticos, pero solo encerramos a gente en auditorios, en reglas, o de repente llenamos una iglesia, pero somos light. Porque ese evangelio light es el otro extremo y no convierte a la gente tampoco. La convicciona de repente. ¿Cuántos han estado en un evangelio light acá? Yo estoy en un evangelio light. Y después estuve en los legalistas también. Claro. Nosotros no necesitamos ninguno de los dos extremos, hermanos queridos. Necesitamos a Cristo, ¿no? Sí, porque estos evangelios mentirosos siempre nos demuestran una gracia torcida, ¿no? En este lado tengo yo una cosmovisión pesada, cargada, donde tengo que depender de mis obras porque si no pierdo mi salvación y tengo que decirle, pastor, entonces, ¿qué hago? Y me comienzan a poner las reglas, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. En el de acá, ¿no? Me dice, no, está bien, te dicen una verdad, eres salvo por gracia y listo. Pero como no quieren que se vaya la gente, nunca predican contra el pecado, nunca predican de santidad, nunca predican de santificación progresiva ni nada. Esos son los aspectos prácticos de tener una mala cosmovisión, como decía Carlitos, pues, ¿no? De lo que nosotros vamos a vivir de lo que creemos. Y la escatología es muy importante, ¿ves? De la escatología que tengamos, vamos a vivirlo. Vamos a practicarlo. Si yo creo que tengo una cosmovisión, una escatología de escape, escapista, voy a ser legalista. Porque como tengo una escatología de fin de mundo, mejor me meto en mi trinchera a esperar que venga el Señor. ¿Cómo me aseguro que el enemigo, mi carne, no me saque? Me pongo reglas, legalismo, ¿ves? Es el problema, ¿eh? Es un problema muy grande. Nosotros, hermanos, eso sí, tampoco no quiero que se me malentienda. Yo no creo que debemos mezclarnos con las cosas del mundo, pero hay que definir bien qué es mundo, pues. ¿Qué es mundo? ¿La ropa? ¿Comer algo? ¿La cultura a veces? ¿Sabes qué es mundo? Todo aquello que promueve una cosmovisión que ama romper la ley de Dios. Porque pecado es romper la ley de Dios. ¿Amén? Y si tú rompes la ley de Dios, estás haciendo las obras de tu padre, el diablo, ¿no? ¿Ya? Esa es la cosmovisión anticristiana. Pero después, no otras cosas. Los cristianos debemos entender que sí, somos peregrinos en este mundo. Entendemos que nuestra verdadera patria no es solamente esto, ¿no? O sea, nuestra verdadera patria es celestial. Nosotros no anhelamos, como dice Hebreos, una patria terrenal, ¿no? Ah, sí, entonces me vuelvo un pietista. ¿Qué es un pietista? Extremo. Un pietista extremo es alguien que vive su fe para sí, para solito y se esconde. No, tampoco. ¿No? Esto no es un llamado a escaparnos. Este es un llamado a conquistar. Y ve ese punto, vamos a ver el punto 2, que es el evangelio no es una evacuación, sino que es una invasión. Tienes que entender esto con la Biblia, hermano querido, ¿ah? El evangelio no es una evacuación, no es huyan todos de aquí, no, que el barco se está hundiendo. Pero el cristianismo moderno a veces ha sido, como te digo, que ha sido como domesticado por estas ideologías, ¿no? Nos pintan una idea del cielo como un escape del infierno nada más. O sea, ¿no? Del cielo es para que te escapes del infierno. Si bien es cierto, el cielo nuevo y la tierra nueva, la consumación, va a ser librados de la condenación en Cristo Jesús, ¿cómo se vive eso de manera práctica? ¿Qué hago mientras estoy acá? ¿No? Te voy a leer unos versículos para que veas qué haces mientras estás acá. ¿A qué nos ha llamado el Señor aquí a estar acá? Génesis capítulo 1, que está en el contexto de justamente del mandato de Mateo de conquistar todo. Pues Génesis capítulo 1, verso 28. Y vemos desde el principio de la creación como el escenario del señorío de Dios, y este mandato es dado para todos aquellos que están en pacto con Dios, porque Adán y Eva estaban en pacto primero, antes que se caigan, ¿no? Ya. Mira, esto se llama el mandato cultural.
fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Amén. Y esto significa que nosotros teníamos un mandato que ahora en Cristo lo recuperamos. Hemos recuperado este mandato. La gracia no es para abandonar la cultura. La gracia en tu vida es para restaurarla, para redimirla. Porque cultura es la manifestación de nosotros, ¿no? La cultura no es un demonio que está por ahí. La cultura es una manifestación de nosotros. Todas las culturas que comienzan a tener muchas más, por ejemplo, si tenemos una cultura de 20 personas y tenemos una cultura. Estas 20 personas tienen un modus vivendi, ¿no? Un modus de expresarse, X. Un cierto tipo de adoración a algo, ¿no? Si hay 15 personas que son paganas y 5 cristianas, ¿qué predomina? El paganismo, ¿no? Pero si hay 15 personas cristianas, ¿qué predomina? El cristianismo. Ahí respóndete tú cuando algunos dicen, sí, pero mira el mundo, cómo está mal. Es porque la iglesia no está haciendo su trabajo, pues. En los últimos 100 años, como te conté hace rato, con ese pesimismo hemos retrocedido. Ya no estamos creyendo, entonces, la promesa. Deuteronomio capítulo 28 tiene una promesa poderosa, que a veces los herejes de la teología de la prosperidad lo han agarrado para decirte, no, serás cabeza y no cola, como una aplicación personal solo para ti solo, ¿no? Tú serás cabeza y no cola. Pero ese texto no está en ese contexto. Ese texto le habla al pueblo del pacto. Pero es cierto, la generación que ha sido obediente a la ley de Dios, porque esa no solamente es una persona, es una generación, va a ser cabeza y no cola. Por eso las generaciones que en medio de sus errores y todo han sido obedientes, como en los últimos siglos antes del 20, fue el siglo de los avivamientos, el siglo de las misiones, ¿no? Pero a partir del siglo XX hemos desobedecido en retroceder nuestras líneas y en escondernos en nuestra trinchera. Y ahora estamos en una trinchera esperando el fin. Acá estoy esperando el rapto secreto, dicen, ¿no? O que me maten como mártir. Lo cual parece bastante egocentrista también, ¿no? Entonces, hermanos, no nos sorprendamos porque vemos que el mundo está así. Es porque en los últimos años la iglesia no ha hecho su trabajo. Y por eso el mundo está así. ¿No? Hemos dejado que las artes sean tomadas por los anticristianos. O sea, por el anticristo. Porque el anticristo no es, como algunos de repente nos han enseñado, un ser del futuro, ¿no? No sé si han visto unas películas, Nikolai aparece por ahí, Nikolai Karpatia, de la película Left Behind, por ejemplo, que era el presidente de la ONU. No. El anticristo en la Biblia siempre es un pensamiento. Se puede manifestar a veces como un hombre, como se manifestó como con Nerón. 666 significa Nerón. La marca de la bestia era Nerón. O sea, en sí era la bestia, era Roma, eso. Pero eso se cumple cíclicamente en todos los años. Siglo I, siglo II, siglo III. Siempre hay una cosmovisión anticristiana, ¿ves? No necesariamente va a haber un príncipe ahí levantándose, pero siempre hay oposición a la iglesia. Por eso no es tan descabellado que hasta Lutero o Calvino, en el tiempo de la Reforma, identificaran a este enemigo de la iglesia al mismo Papa, ¿no? Aunque bíblicamente no es que ahorita vas a decir entonces el Papa es el anticristo, no, esa es la cosmovisión de ellos en el siglo XVI, y era lógico, si nosotros hubiéramos estado en el siglo XVI, hubiéramos dicho lo mismo, ¿no? Se levantaba contra todo lo que realmente era Dios, el Dios de la Biblia, ¿no? Ponía reglas sobre las personas que ni siquiera ellos mismos podían cargar. Se sentaba en el trono de Dios, o sea, en el trono de Roma, ¿no? Se hacía el primado de los demás. No era así, ¿no? Entonces el apóstol Pablo entendió bastante bien esto cuando en 1 Corintios 12 dice, Jesús es Señor. ¿Qué significa esto? Cristo es el Rey. Hasta hay clichés por ahí, viva Cristo Rey, amén. Amén. Pero tú dices, viva Cristo Rey, y después no es el Rey de tu vida, no es el Rey de tu cultura, ¿no? Hay muchos cristianos que dicen, viva Cristo Rey, y luego dicen, no lo metas a Dios en todo. ¿Has visto esa gente que dice, no lo metas a Dios en todo? Te dicen. Si tiene que meterse, pues, porque Él es el Rey. Nosotros no lo somos, somos súbditos. Él es el Rey creador, el que te santifica, el que te salvó.
Entonces nosotros no podemos vivir esperando la huida, la escapatoria. Tenemos que comenzar a conquistar ya de una vez por todas. Por eso, ¿le crees o no a las Escrituras? Sojuzga la tierra. Patéale la puerta al infierno, al Hades. Y así, iglesia, debemos ser nosotros. Y todas las iglesias deberíamos ser así. El Hades tiene que ser destruido, pateado. Y la verdad, lamentablemente, no estamos haciendo eso. Porque el Evangelio no nos llama a escapar del mundo. El Evangelio nos llama a reclamarlo, a conquistarlo. Y este siglo que pasó el 20, y ya lo que va de 21, llevamos un cuarto de siglo y la iglesia sigue en retirada. Yo oro mucho para que el Señor nos permita, al menos los que estamos vivos ahorita acá, ver un avivamiento verdadero, un despertar verdadero, donde nuestros corazones realmente asuman sus pecados y se arrepientan. Y asumamos el pecado especialmente de no haber conquistado las esferas por estar preocupados en nosotros mismos, que es la verdad. No lo vamos a conquistar con espadas terrenales, con bombas terrenales, ¿no? Como dice Zacarías, ¿no? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Con su espíritu vamos a conquistar las esferas. A través de la predicación del Evangelio, a través de la redención de los que creen. Amén. Eso debemos nosotros clamar al Señor. Porque la gracia, ese es el punto 3, la gracia es más fuerte que la decadencia que estamos viendo. Nunca justifiques la decadencia del mundo y digas, pero mira cómo está el mundo, ya es el fin del mundo, ya viene el Señor. Porque justo la Biblia dice esto, y me citas Mateo 24. ¿No? Mateo 24 dice que la luna se pondrá roja como sangre, que habrá guerras y rumores de guerras, que habrá pestes, el COVID, dicen algunos. Mira, los profetas en el Antiguo Testamento, todo esto que le dice Cristo a los judíos, se lo dicen a todas las naciones paganas de alrededor, en Mateo 24. Mateo 24 no habla del fin del mundo, espero que no te sorprendas con esto que te estoy diciendo. Mateo 24 no habla del fin del mundo. Hasta incluso tu subtítulo de tu Reina Valera, que ni siquiera es inspirado, pero cualquiera que lo lea así nomás, ¿qué dice? ¿La destrucción de qué dice? Del templo, no dice del universo, ¿ves? Pero ¿qué pasaba? Lo que Cristo le dice a los judíos con este lenguaje simbólico se llama lenguaje simbólico de juicio. ¿Te das cuenta? Él se iba a las naciones paganas, los profetas del Antiguo Testamento se iban a las naciones paganas y les decían todo esto. Pero ahora Jesús viene y se lo dice a Israel en la cara de los sacerdotes. Entonces, ¿te das cuenta por qué lo odiaron más? Lo odiaron más. Porque ellos se pusieron a decir, oye, espérate, porque los sacerdotes y los escribas conocían bien la Torá y los profetas. Le dijeron, tú estás diciendo nos estás diciendo las maldiciones para los enemigos de Dios. Pero es cierto, pues ellos eran los enemigos de Dios ahora. Ellos eran, como dice Apocalipsis 11:8, ¿qué eran? Babilonia, Egipto, la ciudad donde crucificaron al Señor. Ellos son el Apocalipsis de la gran ramera. Ellos, ese Israel étnico que traicionó al Mesías. ¿Te das cuenta? Ellos que decían ser los hijos de Abraham, ellos fueron los traidores. Y es por eso que Cristo les dice eso. Entonces no utilices ese texto para decir, pero ahí dice que va a haber fin del mundo, guerras, todo. Eso lo han traído al futuro y están inventándose un fin del mundo que está fuera de contexto, ¿verdad? ¿Te das cuenta? No hay que citar ese texto. Que el Señor nos ayude siempre por eso a estudiar la Biblia en su contexto, para que lo entiendas más un día en tu casa. He estudiado desde el capítulo 21 hasta el 25 y mira el contexto. No está hablando del fin del universo. Está hablando del fin del sistema de sacrificios judío y de ese Israel que había traicionado. Porque a partir de ahora el único sacrificio es Cristo. Él nomás. Él es el sacrificio. Entonces, volviendo al tema, la gracia es más fuerte que la decadencia. La gracia del Señor es más fuerte. No veamos la historia como un campo de ruinas entonces, sino como una oportunidad para conquistar de forma progresiva, ¿no? Porque en medio de la conquista va a haber mártires,
Va a haber persecución, nos van a matar. Nuestros hijos pueden triunfar. Amén. Porque esa es la historia del cristianismo. Es hacia la victoria, pero no es una victoria plana. Es así, mire, va así, como un encefalograma o un cardiograma que baja, pero siempre va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba, porque no vamos a ir hacia abajo. Si caemos un poco, es por un intento del enemigo de detenernos, como en la historia puedes leer en internet, todos los intentos, pero la iglesia sigue acá. ¿Cuántos imperios han querido estar contra nosotros? Y seguimos acá. Y en el siglo XX, aún siendo desobedientes, y siendo pesimistas, seguimos acá. ¿Te das cuenta del poder del Evangelio? Si nosotros realmente nos aviváramos, o sea, hubiera un avivamiento, podríamos ser testigos de un avivamiento muy grande a nivel mundial. Si es que realmente nos sujetáramos a las Escrituras, pues. La cosmovisión pesimista, hermanos, siempre ha creído que la historia se deteriora hasta el juicio final, pero la cosmovisión bíblica histórica cree que el juicio ya comenzó en la cruz, que desde entonces la iglesia va avanzando, conquistando terreno, ¿no? Primero los Corintios 15:25 dice, porque él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta. ¿Y a través de qué trabaja Cristo en la historia? ¿Solito? ¿Quién es su cuerpo? Entonces, ¿quién va a poner a todos los enemigos por debajo de sus pies? Cristo a través de su iglesia. Cristo a través de su iglesia, pues. ¿A quién les manda a traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo? ¿A quién le manda? No dice, quédense sentados orando nomás para que el Espíritu traiga todos los pensamientos cautivos. No, tú vas a ir a predicar el Evangelio. Tú de repente vas a estudiar una carrera y una disciplina. Y de repente tú vas a crear una teoría mejor de esa disciplina. Ponte la psicología, que tiene teorías bastante humanistas, como los de Freud, de Rogers, Skinner y otros locos. Pero tú puedes comenzar a estudiar psicología y escribir libros, ¿no? Desde una perspectiva cristiana, tanto así que llegues a vencer la cosmovisión anticristiana del mundo un día y tu libro sea una autoridad en esta rama. Y ya vencimos, ¿ves? Porque hasta los más grandes estudiantes, scholars, que quieran realmente ser reputados, van a tener que tocar tus teorías. Ya no las de Skinner. ¿Te das cuenta? Y así en la ciencia, así en las artes. Pero si tú te escondes y dices, no, es del diablo, psicología del diablo, las artes del diablo, el diablo te va a llevar más bien. Porque estás debajo de tu cama metido, desobedeciendo artera y sinvergüenzamente al Señor. Nosotros debemos conquistar el reino. No, o sea, por eso les decía, no solo es a través de la predicación y el discipulado, sino también a través de que comencemos a tomar las artes, las esferas de la sociedad. Amén. ¿Se imaginan que una nación comience a cambiar sus cartas magnas, sus constituciones, con principios de la ley de Dios? Sería un mundo diferente, ¿no? Y eso no es nada sacado de los pelos, ¿ah? Así eran las naciones antiguas. Así se plantó la primera constitución de los Estados Unidos. Una constitución basada en la ley de Dios. Basada, no vamos a salir a matar homosexuales ni eso. Pero es justa la ley de Dios, es buena. No caer en el extremo que se llama teonomía, por ejemplo, que sí quiere que sea exacta, ¿no? No, pero se puede aplicar, porque son verdades. Pero nadie propone eso, pues. Es más, nosotros tenemos experiencia de congresistas cristianos corruptos, ¿no? Ya los hemos visto ya. Pero eso no nos debe hacer rendirnos, de que nosotros un día podemos promover leyes buenas y derogar leyes malas. Como vamos viendo también, esto no significa que nosotros vamos a, ¿qué te puedo decir?, a construir el cielo en la tierra. Nosotros no vamos a construir acá el cielo. Pero sabemos que estamos avanzando en este principio maravilloso de la conquista de la tierra. Amén. De que la estamos sojuzgando. De que realmente las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Y eso es lo que quiero que en su corazón se quede, hermanos. Sea
sea lo que estás haciendo, tú conquistas la tierra en tu trabajo, en tu oficio, en tus estudios, en tu profesión, en tu deporte, en tu arte. Conquista. ¿Le crees o no a la palabra? Amén, hay que creerle pues. Si no tenemos una fe superficial y hemos creído en vano, ¿no? Para terminar, el punto 4, vamos a Jeremías capítulo 27, del 4 al 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. 29, perdón, Jeremías 29, del 4 al 7. Mira lo que nos dice el Señor, y esto se debe aplicar a la iglesia. Esto le dice primero a Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, a Babilonia. Edifica casas. ¿Qué más dice? A ver, ¿qué dice? Habitarlas, ¿qué más? Plantar, ¿qué más? Luego, ¿qué dice? Cásate, ya ves, te quedes soltero, ¿qué más? No tengas un hijito nomás, ya. ¿Qué más? O sea, ten nietos y bisnietos encima, ya. Y que multiplicaos y no os disminuyáis, y procurar la paz de la ciudad de la cual os hice transportar, porque de la paz tendréis vosotros paz. Esta era la estrategia histórica del cristianismo. Justo comenzaba a conversar con un hermano hace ratito acerca de cómo es que algunas religiones falsas nos están robando nuestra estrategia de conquista demográfica. Primero, ¿qué te está diciendo acá la palabra? ¿No? Que trabajes. Trabaja, ahorra. Luego te dice, afiánzate. ¿Ves? No te dice fin del mundo, porque supuestamente estaban en Babilonia. Y no les dice, es una nación pagana, pónganse a orar para que yo la destruya. No, dice, cásate. Ten hijos en plural. Ten hijos. ¿Lo que dice después? Dale esposa a tus hijos. Dale esposos a tus hijas. Lo que implica que tú tienes que tener nietos. O sea, en otras palabras te está diciendo, mira hacia el futuro. Deja un legado, pueblo de Israel. No le está diciendo a ti nada más como persona individual, ¿ah? Los está hablando como pueblo del pacto. Dejen un legado. Mira, ¿tú te has dado cuenta que los protestantes en Europa, a diferencia de Latinoamérica, los protestantes antiguos tienen catedrales, como si fueran católicos? Tienen catedrales. Hay catedrales presbiterianas, anglicanas, ortodoxas. Y tú dirás, abadías. ¿Por qué? Porque ellos no estaban pensando en esta generación. Estaban pensando en sus nietos, en sus bisnietos, en conquistar la tierra. Yo creo que si los pudiéramos traer como Samuel un rato, como que Dios le da permiso para que vengan a asomarse un ratito a la Inglaterra de ahora, se pondrían a llorar. Todo su esfuerzo se está yendo al tacho por culpa de una generación que primero comenzó a darle, digamos, caso al liberalismo teológico y por otro lado le comenzó a hacer caso a los pesimistas que decían el rapto, fin del mundo, entonces no se movían. En menos de 20 años ha pasado una desgracia, tanto en Inglaterra, en España y ahora en Francia. La estrategia de tener hijos, fructificar, hacer casas, darle hijos a tus hijos, la está haciendo, ¿sabes quién? El Islam. Nuestra estrategia la está usando el Islam. Porque en Inglaterra los hombres y las mujeres dicen, no, a partir de los 90 comenzaron, un hijito nomás. Porque antes era como en Perú, ¿no? Tu abuelita, ¿cuántos hijos tuvo tu abuela y tu bisabuela? Como 10, ¿no? A mí, mi abuela también, abuelita. Así era antes, pues, ¿no? Bueno, comenzaron en Inglaterra a decir, un hito, 2 nomás. ¿Por qué? Porque el Estado no me da más, el seguro del Estado solamente cubre 2, pues. Pero ahí nomás cerramos la fábrica. Bueno, la tasa de natalidad actual en Inglaterra y en Francia, actualmente, ahorita la tasa de natalidad es de franceses, es de 1.9. 1.9, o sea, uno tiene un hijo, otro no, otro sí, otro no. Uno tiene uno sí, otro no, uno sí, otro no, así.
Y la tasa de natalidad en Inglaterra es también 1.9. Pero ¿sabes cuál es la tasa de natalidad mínima para que una generación que tiene una determinada cultura, en este caso el cristianismo occidental, o sea católico, protestante, ¿no? Es 2.1. O sea, ellos ya están más abajo ya. En 20 años más, todos van a ser musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes que son legales tienen una tasa actualmente de 8.9. Para el musulmán de ahí no es que, ay, el Estado no me quiere dar más seguro. No me importa, porque Alá va a proveer. O sea, ellos creen más en su Dios falso que tú vas a creer en el Señor. Ellos tienen más confianza en Dios que tú. Ellos tienen la mentalidad de conquista que nosotros hemos perdido, lamentablemente. Es una vergüenza, una tristeza, la verdad. Mira, ellos han tomado todas nuestras estrategias. Como decía también un comentarista que leí, en 20, 30 años, toda Europa va a ser musulmana, va a ser islámica, sin una sola bombita. ¿Te has dado cuenta que ha cambiado totalmente? No tiran bombas, sin una bomba. Yo hace poco me invitaron a una iglesia a predicar por su aniversario y me pidieron que hable un poco de cosmovisión y yo les dije también, ¿qué estamos esperando? Lo mismo le digo a ustedes, iglesia. ¿Qué estamos esperando? A ver, que un día nos celebren las ceremonias del Ramadán acá en la Plaza de Armas. Nos van a celebrar el Ramadán acá en la Plaza de Armas. ¿Saben qué es Ramadán, no? Es un tipo de ayuno con oración público en la calle. Y encima te votan todavía. O sea, si tú no quieres participar, pero respeta todavía te dicen, nos van a traer Ramadán a nuestro país. Y los políticos lo van a apoyar, ¿ah? Porque en Inglaterra, en España y en Francia, los políticos woks, ¿no? Los woks o la izquierda, como se dice, progre, como a ellos no les importa nada, ni la religión ni nada, con tal de tener votos, porque ya están siendo una gran cantidad de personas, los van a apoyar para que tengan leyes de permisibilidad y de permiso para que hagan sus fiestas religiosas también en la calle. Y te van a decir, pero si tú haces tus cruzadas evangelísticas, ¿por qué el pobre musulmán no puede hacer también su Ramadán? Ahí está, ¿ves? Porque nosotros lo permitimos. Porque somos tibios. Y nos puede vomitar el Señor de esta generación de su boca. Y lamentablemente es así, pues. Y tú recuerda que ese Ramadán que nos hagan ahí, o esas... Y acá hay una mezquita en San Martín, sí sabes, ¿no? Hay una mezquita acá. ¿Qué pasó con nosotros, hermanos? ¿Por qué tenemos miedo ahora hasta de hacer familias? ¿Qué nos ha pasado? Hay que pensar, pues, hermanos. Porque eso ya está por todos lados ya. El último punto, para terminar ya ahora sí. El reino, hermanos, lo que estamos hablando, el reino no es solo una doctrina, ¿ya? Es una posición. O sea, es donde estamos, ¿no? No podemos reducirla a una colección, entonces, de presuposiciones correctas. Hay muchas iglesias que creen así como te estoy hablando, que sí creen en el reino, que sí creen en la conquista, pero no hacemos nada. No estamos haciendo nada, ¿no? Y eso no puede ser, hermanos queridos. Nuestra fe cristiana no debe confinarse a los auditorios, no debe confinarse a los templos. Tú tienes que empezar a crear el reino en tu casa con tus hijos, con tu crianza, con tu paternidad, con tu maternidad. ¿Amén? Ahí empiezas. No le dejes solamente a la maestra de escuela dominical que enseñe. La responsabilidad de la educación cristiana es tuya. Y eso implica que asumas una vida de un proyecto a futuro para tus hijos. ¿Tienes un proyecto o estás en piloto automático? ¿Qué pasa en primer grado? ¿Qué pasa en segundo grado? ¿Qué pasa en tercer grado? O sea, pero tu proyecto cristiano, ¿tu hijo ama la Biblia? Yo he visto unas fotos de unos niños de 5 años así, besando el Corán. ¿Tu hijo es así? ¿O eres como aquellos, no sé, que no entienden incluso la teología del pacto todavía, o sea, no incluyen a sus hijos, pero dicen, mi hijo decidirá cuando crezca? ¿Qué acaso es democracia tu casa? ¿No te ha dado a ti Dios la autoridad ahí? Se cae la Biblia enojada encima, ¿ves? ¿Cómo puede ser? Dice. O sea, date cuenta, pues. O sea, ¿tienes un proyecto para tus hijos? No, que mi hijo tiene 20 ya.
Pero entonces puedes hablar con tu hijo de 20 y replantearle las cosas. No te escapes, no busques justificaciones, porque no hay escape, ¿ves? Si mi hijo tiene 15, 20, 30, replantéale como padre cristiano. Y ahora sí esperando, claro, porque ya no está bajo tu custodia, esperando que el Señor obre en su corazón, para que tu hijo sea el que sí construya un hogar, que construya la ciudad de Dios. Amén. Tú puedes hacerlo también. El Señor está contigo. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer en el corazón de tu hijo, no van a prevalecer en la cultura, no van a prevalecer en la calle, no van a prevalecer cuando tú disipules a alguien. En todos lados tienes que creer que tú tienes la victoria, ¿ves? Y esta no es una victoria idealista, como la que nos enseñaron en el movimiento carismático, ¿no? Ay, sí, tienes la victoria, ¿qué? Pero explícame después cómo es la victoria. Ahí está, pues nada. El infierno no va a poder contra mi discipulado. Así. Yo voy a discipular a estas personas. Y el Espíritu Santo obrará soberanamente. Pero ni las puertas del Hades van a soportar las patadas de evangelio que le estoy metiendo. Amén. Amén, que motívate, que esa sea tu gasolina. El Señor nos está proveyendo. No importa que las personas a evangelizar sean muy libertinos, o sean cristianos libertinos, o sean muy legalistas, o sean no cristianos ateos. No importa la forma de personas. El evangelio es más poderoso porque es poder de Dios para salvación. Amén. Ponte de pie, vamos a terminar en oración. Inclina tu rostro, hermano querido.